10 años en Estados Unidos, mandando cada dólar que ganaba a mi mamá. Yo creía que estaba construyendo la casa de sus sueños, hasta que regresé y descubrí que la casa nunca existió. Mi nombre es Jorge Ramírez y esta es mi historia. Me llamo Jorge Ramírez. Tengo 42 años y vengo de Durango. Toda mi vida la pasé en una casita de adobe que se estaba cayendo a pedazos, pero que para nosotros era todo lo que teníamos. Éramos 4 hermanos, bueno, 3 varones y yo soy el mayor. Mi mamá, doña Teresa, siempre fue una mujer muy trabajadora, muy echada para adelante, pero desde que yo era chamaco me di cuenta de algo que me dolía en el alma. Mis hermanos menores, Armando y Carlos, siempre fueron los consentidos. No sé si era porque eran más chiquitos o porque tenían esa forma de hablar bonito que a mi mamá le gustaba, pero la verdad es que ellos siempre recibían más atención, más cariño, más de todo. Cuando llegaba de la escuela y les contaba cómo me había ido, mi mamá me decía, «Ah, qué bueno, mijo». Pero cuando llegaban mis hermanos con sus calificaciones, se ponía toda contenta, los abrazaba, les preparaba su comida favorita. Yo desde los 12 años ya estaba ayudando con trabajitos por aquí y por allá. Me levantaba temprano para ir a ayudar al señor de la tienda, luego me iba a la escuela, y en las tardes me ponía a cargar bultos en el mercado. Mis hermanos no, ellos se quedaban en la casa estudiando, leyendo sus libros, y mi mamá siempre decía que ellos tenían que concentrarse en sus estudios porque eran muy inteligentes. No me malentienda, yo quería mucho a mis hermanos, los sigo queriendo, pero dolía ver cómo mi mamá se preocupaba más por ellos que por mí. Si yo me lastimaba trabajando, me decía, échate un poquito de alcohol y ya. Pero si a ellos les dolía la cabeza por estudiar mucho, corrían al doctor. Si yo necesitaba zapatos nuevos porque los míos ya no servían, me decía, aguántate un poquito más. Pero si mis hermanos necesitaban libros o útiles escolares, ahí andaba mi mamá consiguiendo el dinero de donde fuera. La casa donde vivíamos estaba bien deteriorada. Las paredes se estaban cuarteando, en época de lluvias se metía el agua, el techo tenía goteras por todos lados. Mi papá había muerto cuando yo tenía 15 años y desde entonces mi mamá batallaba muchísimo para sacarnos adelante. Ella vendía comida en la entrada de una fábrica, se levantaba a las 4 de la mañana a hacer tamales y tortas, pero nunca alcanzaba para arreglar la casa como ella hubiera querido. Yo veía cómo mi mamá suspiraba cuando llegaba la época de lluvias y teníamos que poner cubetas por toda la casa para que no se mojaran nuestras cosas. La veía cómo se preocupaba cuando los vecinos arreglaban sus casas y la nuestra se veía cada vez peor. Un día la encontré llorando en la cocina y cuando le pregunté qué tenía me dijo, «Ay, mijo, cómo me gustaría tener una casita bonita, con sus paredes bien pintaditas, con su sala nueva donde pudiera recibir a las visitas sin pena». Esas palabras se me quedaron grabadas para siempre. Mi mamá soñaba con una casa bonita y yo me prometí que algún día se la iba a dar, pero las oportunidades en Durango eran muy pocas. Yo trabajaba de lo que podía, pero apenas me alcanzaba para ayudar con los gastos de la casa y a veces ni eso. Veía cómo mis hermanos seguían estudiando, Armando quería ser contador y Carlos quería estudiar para maestro, y mi mamá hacía hasta lo imposible para que ellos no tuvieran que trabajar. Un día mi mamá me dijo algo que me marcó para toda la vida. Estábamos cenando y yo le comenté que había visto que andaban pidiendo gente en una maquiladora nueva, que a lo mejor me daban trabajo ahí. Mis hermanos estaban platicando sobre sus clases y sus proyectos, muy emocionados. Mi mamá me volteó a ver y me dijo, «Mijo, tú siempre has sido muy trabajador, muy responsable. Tus hermanos son más estudiosos, pero tú tienes otras cualidades». En ese momento pensé que me estaba echando un cumplido, pero después entendí que lo que me estaba diciendo era que para ella yo estaba destinado a trabajar con las manos mientras mis hermanos trabajarían con la cabeza. No era malo, pero dolía saber que ella pensaba que mis hermanos llegarían más lejos que yo. Los años fueron pasando y la situación no mejoraba. Mis hermanos terminaron la preparatoria. Armando se fue a estudiar a la capital del estado, Carlos también. Mi mamá se las ingeniaba para mandarles dinero para sus gastos, para sus libros, para su renta. Yo me quedé en Durango, trabajando en lo que podía, ayudando con lo que podía, pero siempre sintiendo que no era suficiente, que nunca iba a poder darle a mi mamá lo que ella se merecía. Fue entonces cuando empecé a escuchar las historias de los vecinos que se habían ido al norte, a Estados Unidos. Contaban que allá se ganaba mucho dinero, que en unos años podían regresar y construir casas bonitas, poner negocios, cambiar completamente la vida de sus familias. Yo los veía cuando regresaban de visita, con sus camionetas nuevas, con dinero en las bolsas, comprando cosas para sus papás, arreglando las casas de sus familias. Y yo soñaba con ser uno de ellos. Soñaba con irme al norte,
trabajar muy duro, ahorrar cada peso y regresar a construirle a mi mamá la casa más bonita de todo Durango. Una casa donde ella pudiera vivir con dignidad, donde pudiera recibir a sus amigas, donde no tuviera que preocuparse por las goteras o por las paredes cuarteadas. Quería verla orgullosa de mí. Quería que por una vez me viera como al hijo que había cambiado todo, como al que había cumplido su sueño más grande. La decisión de irme al norte no fue fácil, pero llegó un momento en que ya no podía más con la situación. Tenía 23 años y me sentía como si estuviera dando vueltas en círculos, trabajando y trabajando, pero sin poder cambiar nada realmente importante. La casa se seguía deteriorando, mi mamá seguía batallando para mandar dinero a mis hermanos que ya estaban en la universidad, y yo seguía siendo el que ayudaba, pero nunca el que resolvía las cosas de verdad. Todo cambió una tarde que llegué a la casa y encontré a mi mamá muy preocupada, con unos papeles en la mano. Le pregunté qué pasaba y me dijo que el dueño de la casita donde vivíamos le había dicho que o pagábamos para arreglar el techo que se estaba cayendo o nos íbamos a tener que salir. La renta no era mucha, pero arreglar el techo iba a costar una fortuna que nosotros no teníamos. Esa noche no pude dormir. Estuve dándole vueltas al asunto pensando en todas las opciones que teníamos, y la verdad es que no había muchas. Podíamos buscar otra casa, pero igual de deteriorada y tal vez más cara. Podíamos pedir prestado, pero ¿con qué íbamos a pagar? Mi trabajo en la ferretería me daba para comer y ayudar un poquito, pero no para grandes gastos. Fue entonces cuando me acordé de don Raúl, un señor del barrio que se había ido a Estados Unidos hacía como 5 años. Había regresado el año anterior con dinero suficiente para comprar una casa propia, poner una tienda y mandar a sus hijos a escuelas privadas. Lo había visto en la plaza platicando con otros señores sobre cómo era la vida allá, y siempre terminaba diciendo lo mismo. Es duro, pero si uno le echa ganas, en unos años puede cambiar completamente su vida y la de su familia. Al otro día fui a buscarlo. Lo encontré en su tienda atendiendo a los clientes y se veía muy tranquilo, muy próspero. Le dije que quería platicar con él sobre la posibilidad de irme al norte y me invitó a quedarme hasta que cerrara para conversar con calma. Cuando ya no había clientes, me puso una silla al lado del mostrador y me preguntó por qué quería irme. Le conté de la situación de mi mamá, de la casa, de cómo me sentía de que no podía ayudarla como yo quisiera. Don Raúl me escuchó muy serio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar se quedó callado un momento, como pensando qué decirme. Mira, Jorge, me dijo, no te voy a mentir. Irse al norte no es fácil. Es sacrificar muchas cosas, estar lejos de la familia, trabajar en cosas muy pesadas, vivir con miedo siempre de que te agarren y te regresen. Pero también es cierto que allá uno puede ganar en un mes lo que aquí gana en 6 meses o más. Si realmente estás decidido a irte y si tienes la disciplina para ahorrar y mandar dinero, sí puedes cambiar la vida de tu familia. Me platicó cómo había sido su experiencia. Se había ido con un grupo de paisanos, habían cruzado por el desierto de Arizona, había sido muy peligroso, pero habían logrado llegar. Los primeros meses fueron muy duros, trabajando en el campo, recogiendo frutas y verduras bajo un sol que quemaba, durmiendo en cuartos chiquitos con otros trabajadores, comiendo puro frijol y tortilla para ahorrar dinero. Pero después había conseguido trabajo en la construcción donde se ganaba mejor. Había aprendido un poco de inglés, había conocido a un patrón que lo trató bien, y poco a poco había ido progresando. La clave, me dijo, es no gastarse el dinero en tonterías. Yo veía a muchos paisanos que se gastaban la mitad de lo que ganaban en cerveza, en ropa, en cosas que no necesitaban. Yo me propuse vivir como si fuera pobre para poder mandar la mayor cantidad de dinero posible a mi familia. Esa noche llegué a la casa con una idea muy clara en la cabeza, pero también con muchas dudas. Le dije a mi mamá que había estado pensando en irme a trabajar a Estados Unidos, que don Raúl me había platicado cómo se podía ganar buen dinero allá. Mi mamá se quedó muy callada, con una cara de preocupación que nunca se me va a olvidar. «Ay, mijo», me dijo, «eso está muy peligroso. ¿Qué tal si te pasa algo en el camino? ¿Qué tal si no logras llegar? ¿Qué tal si te agarran y te meten a la cárcel?» Le expliqué que había gente que ayudaba, que don Raúl conocía personas que se dedicaban a pasar gente de manera más segura, que sí era riesgoso pero que valía la pena intentarlo. Entonces le dije algo que salió del fondo de mi corazón. «Mamá, yo me quiero ir para poder construirte la casa que tú siempre has soñado. Quiero que tengas una casa bonita, con paredes nuevas, con un techo que no se llueva, con una sala donde puedas recibir a tus amigas sin pena. Quiero ser el hijo que te dé esa alegría». Mi mamá se puso a llorar. Me abrazó y me dijo, «Mijo, yo no necesito una casa nueva.
Yo te necesito a ti aquí, sano y salvo. Pero yo ya había tomado la decisión. Le prometí que iba a ser muy cuidadoso, que iba a mandarle dinero seguido, que en unos años iba a regresar con suficiente dinero para cambiarle la vida completamente. Las siguientes semanas fueron de muchos preparativos. Don Raúl me puso en contacto con don Chema, un señor que se dedicaba a organizar grupos para cruzar la frontera. Me dijo que en un mes iba a salir un grupo, que costaba $1,000 el viaje, que me tenía que preparar físicamente porque íbamos a caminar mucho en el desierto. Conseguí el dinero vendiendo algunas cosas que tenía y pidiendo prestado a unos familiares. Les prometí que se los iba a pagar con intereses en cuanto empezara a trabajar allá. También empecé a hacer ejercicio todos los días, caminando largas distancias, preparándome para lo que me esperaba. La noche antes de irme, mi mamá me preparó mi comida favorita. Estuvimos platicando hasta muy tarde, recordando cosas de cuando yo era niño, y ella me siguió pidiendo que me quedara, que buscáramos otra solución. Pero yo ya estaba decidido. Le volví a prometer que le iba a mandar dinero cada mes para que fuera comprando los materiales para la casa nueva, que en cuanto tuviera suficiente dinero ahorrado, iba a regresar para estar presente en la construcción. Te prometo, mamá, le dije, que cuando yo regrese, vas a tener la casa más bonita de todo Durango. Va a ser mi regalo para ti, por todo lo que has hecho por nosotros. Mi mamá me abrazó muy fuerte y me dijo, que Dios te cuide, mijo, que te vaya bien y que regreses pronto. Al otro día muy temprano, don Chema pasó por mí. Me despedí de mi mamá con un nudo en la garganta, pero también con una ilusión muy grande. Iba a cumplir mi promesa, costo lo que costara. El viaje a la frontera fue largo, pero esa no era la parte difícil. Íbamos en una camioneta vieja. Éramos como 12 personas apretadas como sardinas, pero todos íbamos con la misma ilusión, con la misma esperanza de llegar al otro lado y cambiar nuestras vidas. Durante el camino, don Chema nos fue explicando cómo iba a ser todo, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que comportarnos. Escúchenme bien, nos decía. El desierto no perdona. Vamos a caminar 4 días, tal vez 5 si algo sale mal. Van a llevar agua para 2 días nomás porque no podemos cargar más peso, pero yo conozco lugares donde hay más agua escondida. Lo más importante es que nadie se separe del grupo, que nadie se quede atrás y que si alguien se siente mal, lo diga inmediatamente. Llegamos a un pueblito cerca de la frontera como a las 6 de la tarde. Don Chema nos llevó a una casa donde nos dieron de cenar y nos dijeron que descansáramos, que a las 2 de la mañana íbamos a salir. Traté de dormir un poco, pero no pude. El corazón me latía muy fuerte pensando en mi mamá, en la promesa que le había hecho, en lo que me esperaba del otro lado. A las 2 de la mañana nos despertaron. Nos dieron una mochila con 2 botellas de agua, unas latas de atún, galletas saladas y nos dijeron que eso era todo lo que podíamos cargar. Nada de cosas personales que no sean indispensables, nos advirtió don Chema. Yo traía una foto de mi mamá en la cartera, era lo único personal que llevaba. Empezamos a caminar en la madrugada. Al principio todo parecía fácil, era tierra plana, no hacía mucho calor porque todavía estaba oscuro. Don Chema iba adelante con una linterna muy pequeña, apenas para ver por dónde pisábamos, y nosotros íbamos siguiéndolo en fila india, en completo silencio. Cuando salió el sol me di cuenta de lo que realmente nos esperaba. Era puro desierto hasta donde alcanzaba la vista, puras plantas secas, piedras, arena y un calor que empezó a crecer desde muy temprano. Don Chema nos dijo que teníamos que aprovechar las primeras horas del día para caminar lo más posible, porque cuando el sol estuviera en lo más alto íbamos a tener que buscar sombra y descansar. El primer día fue pesado, pero todavía teníamos energía, todavía teníamos agua suficiente. Caminamos como 12 horas, parando de vez en cuando para descansar unos minutos. Algunos del grupo ya empezaban a quejarse de los pies, de las piernas, pero todos aguantamos. En la noche dormimos al aire libre, tapándonos con unas cobijas que traía don Chema, mirando las estrellas y pensando en nuestras familias. El segundo día fue más difícil. El calor se puso más fuerte, el agua empezó a escasear y los pies ya nos dolían muchísimo. Uno de los muchachos del grupo, un chamaco como de 18 años, empezó a sentirse mal. Se veía muy pálido, sudaba mucho. Don Chema le dio un poco de su propia agua y le dijo que aguantara, que ese día íbamos a llegar a un lugar donde había agua escondida. Efectivamente, como a las 4 de la tarde llegamos a unas rocas grandes donde don Chema tenía escondidos unos garrafones de agua. Todos nos pusimos muy contentos. Llenamos nuestras botellas, nos echamos agua en la cara, en la cabeza. Pero don Chema nos advirtió que no nos confiáramos, que todavía faltaban los 2 días más difíciles.
Esa noche ya no dormimos tan tranquilos. Empezamos a escuchar ruidos extraños, como si hubiera animales cerca. Don Chema nos dijo que había coyotes, víboras, que teníamos que estar alertas. Uno de los hombres del grupo se puso muy nervioso y dijo que él se quería regresar, que mejor se regresaba a México. Don Chema le dijo muy serio: aquí ya no hay regreso, amigo. Para atrás está igual de lejos que para adelante, y para atrás no hay nadie que lo vaya a ayudar. El tercer día fue una pesadilla. El calor estaba insoportable, como si fuéramos hormigas caminando en una plancha caliente. Se nos acabó el agua muy temprano y don Chema nos dijo que el siguiente punto donde había agua estaba todavía muy lejos. Empezamos a caminar como zombis, ya sin hablar, concentrados solo en poner un pie delante del otro. A mediodía, el muchacho que ya se había sentido mal el día anterior se desmayó. Se cayó de repente como si fuera un costal. Todos nos asustamos muchísimo. Don Chema le echó agua en la cara, le habló fuerte, pero el chamaco no reaccionaba bien. Estaba consciente, pero se veía muy mal, no podía caminar. Ahí fue donde vi el lado más duro de esa situación. Don Chema reunió al grupo y nos dijo algo que nunca se me va a olvidar. Miren, este muchacho está muy mal. Si nos quedamos con él, corremos el riesgo de que nos agarren la migra o de que todos nos deshidratemos aquí. Si seguimos sin él, tal vez él pueda recuperarse y seguir por su cuenta más tarde. Era una decisión horrible, pero era la realidad del desierto. Algunos del grupo dijimos que no podíamos dejar a un paisano tirado, pero don Chema nos explicó que él tenía responsabilidad con todo el grupo, no solo con una persona. Al final le dejamos al muchacho toda el agua extra que pudimos, algo de comida y seguimos caminando. Hasta la fecha no sé qué pasó con él, pero rezo porque haya salido bien. Esa tarde, cuando ya pensábamos que no íbamos a aguantar más, empezamos a ver unas luces a lo lejos. Don Chema nos dijo: ya mero llegamos, muchachos. Esas son las luces de un pueblo americano. Pero todavía teníamos que caminar toda la noche para llegar ahí, y ya íbamos arrastrando los pies. El cuarto día empezó de madrugada, todavía caminando hacia esas luces que se veían tan lejos. Ya no teníamos agua, ya no teníamos comida, solo teníamos las ganas de llegar. Como a las 6 de la mañana llegamos a una carretera y don Chema nos dijo: ya estamos del otro lado, muchachos, ya estamos en Estados Unidos. Pero ahí no terminaba el viaje. Tuvimos que caminar por la orilla de la carretera hasta llegar a un lugar donde nos esperaba una camioneta. El chofer nos vio llegar y nos dijo: súbanse rápido, que andan patrullando mucho por aquí. Nos subimos como pudimos, todos sudorosos, con la ropa llena de tierra, oliendo muy feo, pero contentos de haber llegado. Durante el trayecto en la camioneta, yo me quedé pensando en lo que había pasado, en lo que habíamos vivido. 4 días que se sintieron como 4 años, 4 días donde vi lo peor y lo mejor de las personas, donde entendí que llegar a Estados Unidos no era solo cruzar una línea en el mapa, sino sobrevivir a una prueba que te marca para toda la vida. Cuando llegamos a la ciudad donde nos iban a dejar, don Chema se despidió de nosotros y nos dijo: ya cumplí con traerlos hasta acá. Ahora depende de cada uno de ustedes qué van a hacer con esta oportunidad. Algunos van a triunfar, otros se van a regresar. La diferencia va a estar en qué tanto quieren cumplir los sueños que los trajeron hasta acá. Yo me acordé de mi mamá, de mi promesa, de la casa que le iba a construir y me dije a mí mismo: Jorge, tú no te puedes rajar. Viniste hasta acá por algo y lo vas a cumplir. Los primeros días en Estados Unidos fueron los más duros de mi vida. Me quedé en Phoenix, Arizona, en una casa donde vivían como 20 paisanos, todos durmiendo en colchones tirados en el piso, todos buscando trabajo, todos extrañando a sus familias. El cuarto donde yo dormía lo compartía con otros 5 muchachos. No había privacidad de nada. Olía muy feo porque no todos se bañaban seguido. Y en las noches escuchabas a algunos llorando bajito, hablando por teléfono con sus esposas, con sus mamás. Mi primer trabajo fue en los campos de lechuga, a las afueras de Phoenix. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, desayunábamos un café aguado con un pan, y nos subíamos a unos camiones que nos llevaban hasta los campos. El trabajo consistía en cortar lechugas bajo un sol que te derretía, agachándote y parándote miles de veces al día, llenando cajas y más cajas que después otros se encargaban de cargar. El patrón era un gringo muy desgraciado que nos gritaba en inglés, y aunque no le entendíamos las palabras, sí le entendíamos el tono. Nos pagaba $5 la hora, trabajábamos 12 horas al día, 6 días a la semana. Era un dinero que para mí representaba una fortuna comparado con lo que ganaba en Durango, pero el trabajo era inhumano.
Al principio no aguantaba ni 3 horas seguidas. Las manos se me llenaban de ampollas. La espalda me dolía como si me hubieran dado de palos y el sol me tenía siempre con dolor de cabeza. Pero me acordaba de mi mamá. Me acordaba de la promesa que le había hecho y me decía: Jorge, esto es temporal. Aguanta, ahorra y pronto vas a poder mandarle dinero para su casa. En el cuarto donde dormía conocí a un señor que se llamaba Pedro Salgado. Era de Michoacán. Tenía como 10 años viviendo en Estados Unidos. Pedro se convirtió en mi maestro de supervivencia. Me enseñó palabras básicas en inglés. Me explicó cómo funcionaba el sistema de los trabajos. Me advirtió sobre qué patrones eran buenos y cuáles eran abusivos. Mira, Jorge, me decía Pedro, aquí hay 2 tipos de mexicanos: los que vienen a trabajar un rato y se regresan y los que vienen a quedarse. Si tú vienes a trabajar un rato nomás, tienes que vivir como pobre, ahorrar cada centavo y no confundirte con lujos. Si vienes a quedarte, entonces sí puedes empezar a vivir un poco mejor, aprender inglés bien, traerte a tu familia. Yo le decía que mi plan era trabajar unos años, ahorrar todo lo que pudiera y regresar a México con suficiente dinero para construirle una casa a mi mamá y poner algún negocito. Pedro me escuchaba y nada más movía la cabeza. Eso dicen todos cuando llegan, me decía, pero este país te va atrapando. Unos se quedan porque se acostumbran al dinero, otros porque traen a sus familias, otros porque en México ya no hay nada que los espere. Yo estaba seguro de que mi caso era diferente. Tenía muy claro por qué había venido, tenía una meta específica y no me iba a distraer con nada. Durante los primeros 6 meses, mi vida era trabajo, casa, trabajo, casa. No salía a ningún lado, no compraba nada que no fuera indispensable, no gastaba dinero en diversiones. Comía puro frijol con tortilla, arroz cuando había, y de vez en cuando un huevo. Me compraba la ropa más barata que encontraba en las tiendas de segunda mano, y solo cuando la que traía ya no servía. Dormía en ese colchón tirado en el piso sin quejarme, pensando siempre en que cada dólar que no gastara era un dólar que se acercaba más a la casa de mi mamá. Después de 6 meses en los campos de lechuga, Pedro me consiguió un trabajo en una empresa que se dedicaba a la limpieza de oficinas. Era trabajo de noche. Empezábamos a las 8 de la noche y terminábamos a las 6 de la mañana, pero pagaba un poco mejor y no estabas bajo el sol todo el día. El trabajo consistía en limpiar oficinas de empresas grandes. Íbamos con nuestros carros llenos de productos de limpieza, aspiradoras, escobas y limpiábamos escritorios, baños, pisos, ventanas. Era cansado, pero no tanto como el campo. Además, de vez en cuando encontrábamos cosas que la gente se había olvidado, monedas, plumas buenas, a veces hasta billetes pequeños que se les caían. En ese trabajo conocí a varios paisanos que llevaban muchos años en Estados Unidos y me empezaron a platicar sobre trabajos mejor pagados. Me contaron de la construcción, donde se ganaba el doble o el triple de lo que ganábamos limpiando oficinas, pero que necesitabas tener herramientas propias y saber hacer algunas cosas básicas. Un señor que se llamaba Don Esteban, que trabajaba en techos, me dijo que él me podía enseñar el oficio, pero que tenía que estar dispuesto a trabajar los fines de semana gratis hasta que aprendiera bien. Es una inversión, me decía. Después vas a ganar en un día lo que ahora ganas en 3 días. Decidí intentarlo. Los sábados y domingos me iba con Don Esteban a aprender a poner tejas, a reparar goteras, a cambiar techos completos. Era un trabajo muy peligroso. Siempre estás arriba de las casas, bajo el sol, cargando materiales pesados, pero se pagaba muy bien. Al principio me daba mucho miedo estar en los techos. Las primeras veces que me subí, las piernas me temblaban, tenía miedo de resbalarme y caerme, pero Don Esteban me tenía paciencia. Me enseñó cómo pisar, cómo mantener el equilibrio, cómo usar las herramientas sin lastimarme. El miedo es normal, me decía, pero no te puedes dejar vencer por él. Este trabajo es para hombres que no le tienen miedo al riesgo, que están dispuestos a hacer lo que otros no se atreven a hacer. Por eso se paga bien. Después de 3 meses aprendiendo los fines de semana, Don Esteban me consiguió mi primer trabajo de medio tiempo en techos. Era con una empresa pequeña, el patrón era un mexicano que ya tenía muchos años aquí y hablaba inglés perfectamente. Me empezó pagando $12 la hora, que para mí era una fortuna. Seguí trabajando en la limpieza de noche y en los techos de día durante un tiempo. Dormía como 3 o 4 horas diarias. Estaba siempre cansado, pero estaba muy contento porque por fin estaba ganando dinero de verdad. Cada 15 días podía mandar $200 a mi mamá, que para ella representaban como 4,000 pesos mexicanos. La primera vez que le hablé por teléfono para decirle que ya le había mandado dinero, mi mamá se puso a llorar de la emoción. «Ay, mijo», me decía, «no te imaginas la alegría que me das».
Con este dinero ya puedo empezar a comprar algunos materiales para la casa nueva. Esas palabras fueron como gasolina para mí. Me dieron fuerzas para seguir trabajando, para seguir sacrificándome, para no quejarme del cansancio ni de la soledad. Sabía que cada hora que trabajaba, cada dólar que ahorraba, cada sacrificio que hacía, era para cumplir el sueño más grande de mi vida, darle a mi mamá la casa que ella se merecía. Pedro, mi amigo de cuarto, me veía trabajar como loco y me decía: Jorge, ten cuidado de no matarte trabajando. Este país te puede dar mucho dinero, pero también te puede quitar la salud, la juventud, la familia. Yo le contestaba que era temporal, que en unos años iba a regresar a México, que todo valía la pena por mi mamá. Está bien que ayudes a tu familia, me decía Pedro, pero no olvides que tú también tienes derecho a vivir, a descansar, a disfrutar un poquito. No toda la vida puede ser trabajo y sufrimiento. Pero yo tenía muy claro cuál era mi misión, y no me iba a desviar de ella por nada del mundo. Después de 2 años trabajando en techos, ya tenía una rutina bien establecida, pero también tenía muy claro cuáles eran mis prioridades. Cada 15 días, religiosamente, iba al banco a hacer una transferencia de dinero a México. Era como un ritual sagrado para mí. Me formaba en la fila con mi sobre lleno de billetes, siempre mandando la misma cantidad, $300. $300 cada 15 días significaban $600 al mes, que en pesos mexicanos eran como 12,000 pesos. Para mi mamá, eso era una fortuna, más de lo que ella podía ganar vendiendo comida en un año entero. Yo vivía con lo mínimo indispensable, gastando como $150 al mes en renta, comida y gastos básicos, y todo lo demás se lo mandaba a ella. Las llamadas telefónicas con mi mamá se convirtieron en la parte más importante de mi semana. Cada domingo en la tarde, religiosamente, iba a la tienda de don Ramiro, un paisano que tenía teléfonos para llamar a México, y hablaba con ella durante 1 hora. Esas conversaciones eran mi gasolina, lo que me daba fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo va la casa, mamá?, le preguntaba yo siempre. Y ella me contestaba con mucha emoción: muy bien, mijo. Ya compré los bloques para las paredes, ya tengo apartado el cemento, ya hablé con el maestro albañil para que empiece pronto. Siempre había progreso, siempre había algo nuevo que reportarme, algo en lo que había gastado el dinero que yo le mandaba. Me contaba que había elegido un terreno muy bonito, a unas cuadras de donde vivíamos, que el dueño le había hecho un precio especial porque sabía que yo trabajaba en Estados Unidos y que era dinero seguro. Me describía cómo iba a ser la casa: 3 recámaras, 2 baños, una sala grande, una cocina moderna, un patio trasero para tender la ropa. Va a ser la casa más bonita de la colonia, me decía siempre. Todas mis amigas me dicen que qué suerte tengo de tener un hijo tan trabajador, tan responsable. Estoy muy orgullosa de ti, mijo. Esas palabras me llenaban de una satisfacción que no puedo explicar. Por fin mi mamá estaba orgullosa de mí. Por fin yo era el hijo que había cambiado todo. Pero las fotos nunca llegaban. Cada vez que le pedía que me mandara fotos de cómo iba quedando la construcción, mi mamá me decía que la cámara se había descompuesto, o que el rollo fotográfico había salido dañado, o que mejor esperáramos a que estuviera más avanzado para que se viera más bonito. Yo aceptaba sus explicaciones porque confiaba en ella completamente. Durante esos años, mi vida social era prácticamente inexistente. Mientras otros paisanos se iban los fines de semana a los bailes, a tomar cerveza, a gastar dinero en diversiones, yo me quedaba en el cuarto descansando o aprendiendo más inglés con unos libros que había comprado usados. Pedro, mi compañero de cuarto, siempre me invitaba a salir con ellos. Jorge, ya llevas 3 años aquí y no has ido ni siquiera a un baile. No puedes vivir solo para trabajar y mandar dinero. Necesitas divertirte un poco, conocer gente, vivir tu vida, me decía. Pero yo siempre le contestaba lo mismo. Pedro, yo no vine aquí a divertirme. Vine a cumplir una misión y hasta que no la cumpla no voy a distraerme con otras cosas. Los otros muchachos del cuarto a veces se burlaban de mí. Me decían el monje, porque no tomaba, no salía con mujeres, no gastaba dinero en nada que no fuera indispensable. Algunos me decían que estaba loco, que para qué trabajaba tanto si no iba a disfrutar nada de lo que ganaba. Pero yo tenía muy clara mi meta. Las llamadas con mi mamá también incluían noticias de mis hermanos. Armando ya se había recibido de contador y estaba trabajando en una oficina del gobierno en la capital del estado. Carlos había terminado su carrera de maestro y ya daba clases en una escuela primaria. Mi mamá siempre me contaba con mucho orgullo los logros de mis hermanos. Tus hermanos están muy bien, mijo. Armando ya tiene su carro. Carlos se va a casar el próximo año con una muchacha muy bonita que conoció en la escuela donde trabaja.
Ellos siempre preguntan por ti. Siempre dicen que admiran mucho tu sacrificio, me decía mi mamá. Yo me alegraba sinceramente por el éxito de mis hermanos, pero también no podía evitar sentir una pequeña punzada de celos. Ellos estaban haciendo su vida, construyendo su futuro, disfrutando de su juventud, mientras yo estaba aquí en Estados Unidos trabajando como burro, sacrificando los mejores años de mi vida. Pero me consolaba pensando que mi sacrificio tenía un propósito más grande. El trabajo en techos se fue volviendo más constante y mejor pagado. Después de 4 años ya era considerado uno de los mejores trabajadores de la empresa. El patrón, don Alejandro, me tenía mucha confianza y me mandaba a los trabajos más difíciles, los que pagaban mejor. Ya ganaba $18 la hora, trabajando 10 horas al día, 6 días a la semana. Pero también el trabajo se fue volviendo más peligroso. Una vez me caí de un techo de 2 pisos y me lastimé la espalda muy feo. Estuve 2 semanas sin poder trabajar, con unos dolores terribles, y lo único que me preocupaba era que no iba a poder mandar dinero a mi mamá esa quincena. Pedro me decía que era una buena oportunidad para tomarme un descanso, para reflexionar si valía la pena arriesgar tanto. Jorge, me decía, ya llevas varios años aquí, ya mandaste mucho dinero. ¿No crees que ya es tiempo de regresar a disfrutar lo que construiste? Pero cuando hablé con mi mamá y le conté del accidente, ella me dijo que no me preocupara, que la construcción iba muy bien, que ya casi estaba terminada, que en 1 o 2 años más iba a estar completamente lista. Ten paciencia, mijo, me decía. Ya falta poco para que tengamos nuestra casa soñada. Aguanta un poquito más, que todo tu sacrificio va a valer la pena. Sus palabras me daban fuerzas para seguir, para no rendirme, para seguir trabajando a pesar del dolor de espalda. Durante esos años también empecé a notar cambios en mí mismo. Mi inglés había mejorado mucho, ya podía comunicarme bastante bien con los patrones americanos. Mi cuerpo se había puesto más fuerte por el trabajo pesado, pero también más lastimado. Tenía las manos llenas de cicatrices, la piel quemada por el sol, la espalda siempre adolorida. Pero lo que más había cambiado era mi forma de ver el mundo. Ya no era el muchacho ingenuo que había llegado de Durango. Había visto cosas muy duras, había trabajado con gente de todos los tipos, había aprendido a sobrevivir en un país donde nadie te regala nada. Me había vuelto más desconfiado, más calculador, pero también más fuerte. Pedro siempre me decía que tuviera cuidado de no volverme demasiado duro. Jorge, me decía, está bien que seas fuerte, pero no olvides ser humano. No te vayas a convertir en una máquina de hacer dinero. Yo le contestaba que era temporal, que cuando regresara a México iba a volver a ser el mismo de antes. Pero en el fondo, a veces me preguntaba si Pedro tenía razón. A veces me miraba en el espejo y ya no reconocía completamente al muchacho que había salido de Durango. Tenía la mirada más dura, las manos más callosas, el corazón tal vez un poco más cerrado. Pero me decía a mí mismo que todo eso valía la pena por el amor a mi mamá, por cumplir la promesa más importante de mi vida. Los años se fueron volando de una manera que no me di cuenta. De repente ya tenía 5 años en Estados Unidos, después 6, después 7. Cada año que pasaba me decía a mí mismo, el próximo año ya regreso, pero siempre había algo más que ahorrar. Siempre mi mamá me decía que faltaba un poquito más para terminar la casa. Durante ese tiempo me perdí cosas muy importantes de mi familia. Mi hermano Carlos se casó, y yo no pude estar en su boda. Mi mamá me describió por teléfono cómo había estado todo, lo bonita que se había visto la novia, lo elegante que se había puesto Carlos, cómo todos habían preguntado por mí. Todos decían que qué lástima que no estuvieras aquí, me dijo. Pero yo les expliqué que tú estás haciendo un sacrificio muy grande por todos nosotros. Esas palabras me consolaron, pero también me dolieron. Me dolió no haber estado ahí para abrazar a mi hermano en el día más importante de su vida, no haber bailado con mi mamá en la fiesta, no haber conocido a mi nueva cuñada. Pero me dije que todo eso se iba a compensar cuando regresara con la casa terminada. Mi hermano Armando también empezó a hacer su vida. Consiguió un trabajo muy bueno en una empresa de contabilidad, se compró un carro nuevo, rentó un departamento en la zona bonita de la ciudad. Mi mamá me contaba con mucho orgullo cómo Armando llevaba a las clientas importantes de su empresa, cómo ya era considerado uno de los mejores contadores jóvenes de la región. Tus hermanos te admiran mucho, me decía mi mamá. Siempre dicen que gracias a tu sacrificio ellos pudieron estudiar tranquilos, sin preocuparse por el dinero. Armando me dice que cuando tú regreses, él te va a ayudar a poner un negocio, que van a ser socios en algo grande. Yo me ilusionaba mucho escuchando esos planes. Me imaginaba regresando a México, con mi mamá viviendo en su casa nueva,
trabajando junto con mis hermanos en algún negocio próspero, siendo finalmente una familia unida y exitosa. Era el sueño que me mantenía trabajando 14 horas al día, que me daba fuerzas para aguantar las humillaciones de algunos patrones, que me consolaba en las noches cuando me sentía muy solo. Pero también empezaron a llegar las primeras dudas pequeñitas, como mosquitos que te molestan pero que tratas de ignorar. Una vez le pedí a mi mamá que me mandara una foto de cómo iba quedando la casa, aunque fuera con una cámara desechable. Ella me dijo que mejor esperáramos a que estuviera más avanzada, que ahorita se veía muy fea con puros bloques sin acabados. Otra vez le sugerí que fuéramos a una tienda donde vendían cámaras digitales baratas, que yo le podía mandar dinero extra para que se comprara una y me pudiera mandar fotos por internet. Mi mamá me contestó que no sabía usar esas cosas modernas, que mejor me tuviera paciencia, que pronto iba a poder ver la casa en persona. Pedro, que ya se había convertido en mi hermano mayor aquí en Estados Unidos, empezó a hacerme preguntas incómodas. Jorge, me decía, ¿no te parece raro que en 5 años nunca hayas visto ni una sola foto de esa casa? ¿No te parece raro que tu mamá siempre tenga excusas para no mandarte evidencias de la construcción? Yo me enojaba con Pedro cuando me decía esas cosas. No seas mal pensado, le contestaba. Mi mamá no es una mentirosa. Si ella dice que la casa se está construyendo, es porque se está construyendo. Además, ¿para qué me iba a mentir? ¿Qué ganaría con eso? Pero Pedro no se daba por vencido. Mira, Jorge, yo no digo que tu mamá sea mala persona, pero a veces las mamás hacen cosas raras con el dinero de sus hijos. A veces piensan que saben mejor que nosotros en qué se debe gastar. Tal vez tu mamá está usando tu dinero para otras cosas que considera más importantes. Esas conversaciones me molestaban mucho porque Pedro plantaba semillitas de duda en mi cabeza. Yo no quería dudar de mi mamá. No quería pensar que me podía estar engañando. Pero a veces, en las noches, cuando no podía dormir, me quedaba pensando en las excusas que siempre tenía para no mandarme fotos, en cómo siempre había algo que faltaba, algo que se había atrasado, alguna complicación con la construcción. Los cumpleaños eran especialmente duros. Mi cumpleaños número 27 lo pasé trabajando en el techo de una casa en Scottsdale, bajo un sol de 40 grados, cargando tejas que pesaban como piedras. Nadie sabía que era mi cumpleaños. Nadie me felicitó. Nadie me abrazó. En la noche llamé a mi mamá para escuchar su voz y ella se había olvidado de la fecha. «Ay, mijo, perdóname», me dijo cuando se lo recordé. «Es que ando muy ocupada con los preparativos de la casa. Se me fue de la mente. Pero ya sabes que siempre te tengo presente, que siempre rezo por ti». Me trató de compensar contándome más detalles sobre la construcción, sobre lo bonita que iba a quedar la cocina, sobre los azulejos que había elegido para los baños. El cumpleaños de mi mamá también se convirtió en un evento muy importante para mí. Cada año le mandaba dinero extra, además de lo de la casa, para que se comprara algo especial, para que hiciera una fiesta pequeña, para que se sintiera querida. Ella siempre me contaba después cómo había estado su día, quién había ido a visitarla, qué regalo se había comprado con el dinero que yo le había mandado. Mis amigas no se cansan de decirme qué suerte tengo, me decía, que ojalá sus hijos fueran como tú, que les mandaran dinero desde Estados Unidos, que se acordaran de ellas como tú te acuerdas de mí. Yo siempre les digo que tú eres mi orgullo, que sacrificaste tu juventud por darme esta casa. Pero mientras los años pasaban, yo empecé a sentir que la juventud se me estaba escapando de las manos. Veía a otros paisanos que habían decidido traerse a sus esposas, formar familias aquí en Estados Unidos, hacer una vida completa. Yo no tenía nada de eso. No tenía novia, no tenía amigos cercanos más que Pedro. No tenía diversiones, no tenía planes para el futuro más allá de terminar la casa de mi mamá. A veces me despertaba en las madrugadas sintiendo una tristeza muy profunda, una sensación de vacío que no sabía cómo explicar. Me preguntaba si valía la pena sacrificar tanto, si mi mamá realmente apreciaba todo lo que yo estaba haciendo, si la casa que estaba construyendo para ella me iba a dar la satisfacción que yo esperaba. Pero después me regañaba a mí mismo por pensar esas cosas. «No seas egoísta, Jorge», me decía. «Tu mamá te dio la vida, te crió, se sacrificó por ti cuando eras niño. Ahora te toca a ti sacrificarte por ella. Además, ya falta poco. Pronto vas a regresar a México y todo este sufrimiento va a valer la pena». En el trabajo, don Alejandro me había subido a supervisor de un grupo pequeño de trabajadores nuevos. Era más responsabilidad, pero también mejor pago. Ya ganaba $25 la hora, que era dinero muy bueno para alguien sin papeles. Eso me permitía mandar un poco más de dinero a mi mamá, $700 al mes en lugar de 600.
Con este dinero extra ya podemos terminar más rápido, me dijo mi mamá cuando le conté del aumento. Ya hasta estoy pensando en los muebles que vamos a comprar. Quiero una sala muy bonita, una mesa de comedor para cuando vengan mis nietos a visitarme. Esas palabras me llenaban de emoción, pero también me recordaban que yo todavía no tenía nietos que darle, que mientras construía su futuro, había dejado de construir el mío. Los domingos se convirtieron en mi día más difícil. Era el único día que no trabajaba, y lo pasaba solo en el cuarto, pensando en mi familia, extrañando las comidas de mi mamá, extrañando las risas, extrañando sentirme parte de algo. Escribía cartas que nunca mandaba, cartas donde le contaba a mi mamá lo solo que me sentía, lo mucho que la extrañaba, lo difícil que era vivir sin familia. Pero cada lunes regresaba al trabajo con fuerzas renovadas, recordando para qué estaba ahí, recordando la promesa que le había hecho a mi mamá, imaginándome el día en que iba a regresar a México y la iba a ver feliz en su casa nueva, orgullosa del hijo que había cumplido su palabra. Después de 10 años en Estados Unidos, decidí que ya era tiempo de regresar. Tenía 33 años, había mandado más de $70,000 a mi mamá y según ella la casa ya estaba prácticamente terminada. Solo faltan algunos detallitos, me había dicho en nuestra última llamada. Los acabados finales, la pintura, los pisos, pero ya está lista para habitarse, mijo. La decisión de regresar sin avisar fue mía. Quería darle una sorpresa a mi mamá. Quería llegar de repente y verla en su casa nueva. Quería ser testigo de su felicidad cuando me viera después de tanto tiempo. Me imaginaba su cara de sorpresa, sus lágrimas de alegría, el abrazo que me iba a dar cuando me viera parado en la puerta de la casa que habíamos construido juntos. Pedro trató de convencerme de que le avisara a mi mamá que iba a llegar. Jorge, me decía, las sorpresas no siempre salen como uno espera. Mejor háblale, dile que ya vienes, que se prepare para recibirte. Pero yo estaba empecinado en la sorpresa. Había visto películas donde los hijos regresaban sin avisar y era una escena muy bonita, muy emotiva. El viaje de regreso a México fue muy diferente al de ida. Ahora yo tenía dinero, tenía documentos falsos pero bien hechos y pude viajar en avión hasta Tijuana y después en autobús hasta Durango. Era extraño estar de vuelta en territorio mexicano después de tanto tiempo. Todo se me hacía más chiquito, más lento, más familiar, pero también más ajeno. Durante el viaje en autobús de Tijuana a Durango, me la pasé pensando en cómo iba a ser el reencuentro. Me imaginaba llegando a la colonia, preguntando por la casa nueva de doña Teresa Ramírez, que alguien me indicara, aquella casa tan bonita de la esquina. Y yo llegando ahí, tocando la puerta, esperando a que mi mamá abriera. Llegué a Durango un viernes por la tarde. Tomé un taxi desde la central de autobuses hasta mi antigua colonia y le dije al chofer que me llevara a la calle donde había vivido toda mi vida. Durante el trayecto iba mirando por la ventana, viendo los cambios que había habido en la ciudad, viendo algunas casas nuevas que se habían construido, imaginándome que una de esas casas bonitas era la de mi mamá. Cuando llegamos a mi calle, le dije al taxista que parara. Pagué y me bajé con mi maleta sintiendo cómo el corazón me latía muy fuerte. Empecé a caminar por la calle, buscando una casa nueva, una casa diferente, una casa que destacara entre todas las demás. Pero no veía ninguna casa nueva. Todas las casas se veían igual que cuando me había ido, tal vez un poco más viejas. Llegué hasta donde había estado la casa de mi mamá, y ahí seguía la misma casita de adobe, con las mismas paredes cuarteadas, con el mismo techo de lámina oxidada, con la misma puerta de madera despintada. Al principio pensé que me había confundido de calle, que tal vez habían cambiado los números de las casas o algo así. Me acerqué a preguntarle a doña Carmen, la vecina de siempre, si sabía dónde vivía ahora doña Teresa Ramírez. Doña Carmen me miró con cara de sorpresa y me dijo, «Ay, Jorge, ¿eres tú? ¡Qué grande estás! Tu mamá vive aquí mismo, en la misma casa de siempre, ¿no sabías?» Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. «¿Cómo que en la misma casa?», le pregunté. «¿No construyó una casa nueva?». Doña Carmen me miró con cara de confusión y me dijo, «¿Cuál casa nueva, mijo? Tu mamá siempre ha vivido aquí. Eso sí, ha arreglado algunas cositas, pero es la misma casa». Toqué la puerta con las manos temblando. Escuché los pasos de mi mamá acercándose. Escuché su voz preguntando, «¿Quién es?». Y cuando abrió la puerta y me vio, se quedó paralizada. «Jorge», me dijo casi en un susurro, «¿qué haces aquí? ¿No me ibas a avisar que venías?». La abracé fuerte, muy fuerte, pero por dentro estaba sintiendo una confusión terrible. Entramos a la casa, y era exactamente la misma casa que había dejado 10 años atrás. Las mismas paredes cuarteadas, el mismo techo con goteras, los mismos muebles viejos,
El mismo piso de cemento sin acabar. No había nada nuevo, nada diferente, nada que indicara que se había gastado dinero en mejoras. «Mamá», le dije, tratando de mantener la calma, «¿dónde está la casa nueva? ¿Dónde está la casa que estuvimos construyendo todos estos años?» Mi mamá se puso muy nerviosa, empezó a hablar muy rápido, a dar explicaciones confusas. «Ay, mijo, es que hubo algunos problemas con el terreno, algunas complicaciones legales, pero ya casi está resuelto todo, ya casi empezamos la construcción. El dinero está seguro, todo está apartado para la casa». Pero sus palabras no me sonaban convincentes, su cara no me transmitía tranquilidad. Me senté en la misma silla donde me había sentado desde niño y le dije, «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Dónde está el dinero que he estado mandando todos estos años? ¿Qué pasó con los $70,000 que te he enviado?» Mi mamá se puso a llorar. Se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar como una niña. Yo nunca la había visto llorar así, tan desconsoladamente, tan desesperadamente. Esperé a que se calmara un poco y le volví a preguntar, pero con más suavidad. «Mijo», me dijo entre lágrimas, «el dinero no se perdió. Todo se usó para la familia. Todo fue para cosas importantes». Y entonces empezó a confesar la verdad. Con el dinero que yo mandaba había pagado la carrera completa de Armando, la carrera completa de Carlos, les había comprado carros, les había pagado sus gastos de bodas, les había dado dinero para sus depósitos de renta. Ellos necesitaban más que yo, me decía llorando. «Tú eres fuerte, tú siempre has sabido trabajar, tú siempre has sabido salir adelante. Pero ellos son más delicados. Ellos necesitaban ayuda para estudiar, para empezar sus vidas profesionales. Yo pensé que tú ibas a entender». Sentí como si el mundo se me viniera encima. 10 años de mi vida, 10 años de sacrificios, 10 años viviendo como pobre, 10 años soñando con una casa que nunca existió. Todo había sido para pagarles la vida cómoda a mis hermanos, para que ellos pudieran estudiar tranquilos mientras yo me partía la espalda en Estados Unidos. ¿Y ellos sabían?, le pregunté. ¿Armando y Carlos sabían que el dinero que usabas para sus estudios era el dinero que yo mandaba para la casa? Mi mamá bajó la mirada y asintió con la cabeza. «Ellos sabían, mijo, pero pensamos que era mejor no decirte nada, que te iba a dar más satisfacción ayudar a tus hermanos sin saberlo». En ese momento sentí una rabia que nunca había sentido en mi vida. No solo mi mamá me había mentido durante 10 años, sino que mis hermanos habían sido cómplices de esa mentira. Habían vivido cómodamente con mi dinero, habían construido sus vidas profesionales con mi sacrificio y nunca habían tenido la decencia de decirme la verdad. «¿Dónde están ellos?», pregunté. Mi mamá me dijo que Armando vivía en la capital del estado, que Carlos se había mudado a Guadalajara con su esposa. «Pero vienen a visitarme seguido», me dijo. «Están muy agradecidos contigo, siempre hablan de todo lo que has hecho por la familia». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi antigua cama, en mi antigua casa, pensando en los 10 años que había perdido, en los sueños que había tenido, en la casa que nunca existió. Por la ventana de mi cuarto podía ver la misma vista de siempre, las mismas casas del barrio, la misma pobreza que había querido dejar atrás. Nada había cambiado, excepto que yo ya no era el mismo muchacho inocente que se había ido con tantas esperanzas. Los días que siguieron después de descubrir la verdad fueron los más confusos de toda mi vida. Me quedé en la casa de mi mamá, durmiendo en mi antigua cama, despertándome cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero enfrentándome siempre con la misma realidad. La casa que había soñado durante 10 años nunca había existido. Mi mamá trataba de actuar como si nada hubiera pasado. Me preparaba mis comidas favoritas, me platicaba de los vecinos, me preguntaba sobre mi vida en Estados Unidos. Pero yo veía en sus ojos la culpa, la preocupación, el miedo de que yo la odiara por lo que había hecho. Y lo que más me dolía era que yo no podía odiarla, porque seguía siendo mi mamá, la mujer que me había dado la vida. Durante las noches me quedaba despierto, analizando todo lo que había pasado, tratando de entender por qué me había mentido, por qué había tomado esas decisiones sin consultarme. Y llegué a una conclusión muy dolorosa. Mi mamá había hecho exactamente lo que siempre había hecho desde que yo era niño. Había tomado lo que yo producía y se lo había dado a mis hermanos, porque para ella ellos siempre habían sido más importantes. No era maldad de su parte, no era que me quisiera lastimar. Era simplemente que en su mente yo era el hijo fuerte, el que podía aguantar, el que no necesitaba tanto cuidado, mientras mis hermanos eran los delicados, los que necesitaban protección, los que merecían las mejores oportunidades.
Había sido así desde que éramos niños y había seguido siendo así hasta que yo ya era un hombre adulto. Me puse a recordar todas las señales que había ignorado durante esos 10 años. Las veces que le pedía fotos y siempre tenía una excusa. Las veces que le preguntaba detalles específicos sobre la construcción y me contestaba de forma vaga. Las veces que mis hermanos hablaban por teléfono conmigo y nunca mencionaban la casa, como si fuera un tema que preferían evitar. También me puse a pensar en todas las cosas que me había perdido por estar trabajando en Estados Unidos. No había conocido a la esposa de Carlos hasta que regresé. No había estado en ninguna graduación de mis hermanos. No había estado en ningún cumpleaños familiar importante. No había construido relaciones. No había formado una familia propia. No había disfrutado mi juventud. Y todo eso lo había sacrificado por una mentira, por una ilusión que mi propia familia había construido para mantenerme trabajando y mandando dinero. Me sentí como un tonto, como el hermano pendejo que había trabajado como burro para mantener a sus hermanos más inteligentes mientras ellos vivían cómodamente con mi dinero. Pero lo que más me dolía no era el dinero perdido, sino darme cuenta de que para mi mamá yo nunca había sido el hijo especial. Yo había pensado que construyéndole una casa me iba a ganar su admiración, su preferencia, su orgullo. Pero la verdad era que ella había usado mi amor y mi dedicación para darles más ventajas a los hijos que siempre habían sido sus favoritos. Una tarde estaba sentado en el patio de la casa, viendo las mismas paredes cuarteadas que había visto desde niño, cuando llegó mi hermano Armando de visita. Venía en un carro muy bonito, vestido muy elegante, con una cara de éxito que me dio mucha envidia. Cuando me vio, se acercó y me abrazó como si nada hubiera pasado. «Hermano», me dijo, «qué bueno que ya regresaste. Ya era hora de que disfrutaras un poco de todo lo que has trabajado». Le pregunté directamente si él sabía de dónde había salido el dinero para su carrera, para su carro, para toda su vida cómoda. Se puso un poco incómodo, pero me contestó con honestidad. «Sí sabía, Jorge. Y siempre me sentí mal por eso, pero mamá nos decía que era mejor así, que tú eras muy noble y que si supieras que el dinero era para nosotros te ibas a sentir mejor, como si fueras el hermano mayor que cuidaba de todos». Sus palabras me sonaron tan falsas, tan cómodas, tan convenientes para justificar lo que habían hecho. «¿Nunca pensaste en decirme la verdad?», le pregunté. «¿Nunca se te ocurrió que yo tenía derecho a saber en qué se estaba gastando mi dinero?». Armando se quedó callado un momento y después me dijo algo que me terminó de abrir los ojos. «La verdad, Jorge, pensábamos que era mejor así. Tú siempre fuiste el más trabajador, el más sacrificado, el que no necesitaba tanto para ser feliz. Nosotros necesitábamos más oportunidades, más apoyo. Mamá pensó que estaba distribuyendo los recursos de la manera más inteligente. Ahí entendí todo. Para mi familia yo no era una persona con sueños propios, con necesidades propias, con derecho a decidir sobre mi propio dinero. Yo era un recurso, una mina de dinero que ellos podían explotar justificándolo con mi amor de hijo y hermano. Ellos habían construido sus vidas sobre mi sacrificio, pero nunca me habían visto como alguien que también tenía derecho a construir la suya. Esa noche hablé con mi mamá muy seriamente. Le dije que entendía sus razones, que no la odiaba, pero que me había lastimado profundamente. «Mamá», le dije, «yo no trabajé 10 años como burro para darles vida cómoda a mis hermanos. Trabajé para construirte una casa a ti, porque quería verte feliz, porque quería sentir que había hecho algo importante por ti». Mi mamá me explicó que ella había pensado que yo me iba a sentir más orgulloso sabiendo que había ayudado a toda la familia, no solo a ella. «Mijo», me decía, «tus hermanos son profesionistas gracias a ti. Sus hijos van a tener mejor vida gracias a ti. Eso vale más que cualquier casa». Pero yo le contesté algo que salió del fondo de mi alma. «Mamá, yo no quería ser el hermano que pagó las carreras de otros. Yo quería ser el hijo que cumplió el sueño de su mamá. Es muy diferente. Lo primero me hace sentir usado, lo segundo me hacía sentir amado». Mi mamá se quedó muy callada después de que le dije eso. Creo que por primera vez entendió realmente cómo me sentía. Creo que por primera vez se dio cuenta del daño que me había hecho al mentirme durante tanto tiempo. Durante esos días también me puse a reflexionar sobre mí mismo, sobre las decisiones que había tomado, sobre si todo había sido culpa de mi familia o si yo también había tenido responsabilidad en lo que había pasado. Y llegué a una conclusión muy dura. Tal vez yo había ido a Estados Unidos no solo para ayudar a mi mamá, sino para tratar de comprar su amor, para tratar de convertirme en el hijo favorito. Tal vez inconscientemente yo sabía que mis hermanos siempre habían sido los consentidos, y pensé que si yo era el que le daba la casa de sus sueños, finalmente iba a ser el hijo especial, el que más amor recibiera, el que más reconocimiento tuviera.
Tal vez todo mi sacrificio había sido una forma desesperada de ganarme un lugar en el corazón de mi mamá que nunca había tenido de niño. Esa reflexión me dolió mucho, pero también me ayudó a entender que no todo había sido culpa de mi familia. Yo también había participado en esa dinámica poco sana. Yo también había buscado amor de una manera que no era la correcta. El amor verdadero no se compra con dinero, no se gana con sacrificios, no se consigue construyendo casas. Pero aunque entendía mi propia responsabilidad en lo que había pasado, no podía negar que me sentía profundamente traicionado. 10 años de mi vida habían sido basados en una mentira. 10 años donde había vivido con la ilusión de estar construyendo algo hermoso para mi mamá, cuando en realidad estaba siendo un proveedor involuntario para mis hermanos. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión muy importante. O me quedaba con esa amargura para el resto de mi vida, o encontraba una manera de hacer las paces con lo que había pasado y seguir adelante. Pero una cosa tenía muy clara: las cosas iban a cambiar. Las reglas del juego iban a ser diferentes de ahora en adelante. Me quedé en México 3 meses. 3 meses que necesitaba para procesar todo lo que había pasado, para tomar decisiones importantes sobre mi futuro y para encontrar una manera de hacer las paces con mi familia sin traicionarme a mí mismo. Durante ese tiempo tuve conversaciones muy profundas con mi mamá, con mis hermanos cuando vinieron a visitarme, y conmigo mismo. La conversación más difícil la tuve con los dos juntos, con Armando y Carlos, cuando vinieron a la casa para hablar conmigo. Les dije exactamente cómo me sentía, sin guardarme nada. Les expliqué que no estaba enojado porque hubieran usado mi dinero para sus estudios, sino porque me habían mentido, porque habían participado en un engaño que duró 10 años. Hermano, me dijo Carlos, nosotros sabíamos que estaba mal, pero no sabíamos cómo decirte la verdad. Cada año decíamos, el próximo año le vamos a explicar todo, pero nunca encontrábamos la forma. Armando añadió algo que me dolió mucho. Teníamos miedo de que si sabías la verdad, dejaras de mandar dinero, y entonces no íbamos a poder terminar nuestros estudios. Ahí me di cuenta de que para mis hermanos yo había sido exactamente lo que pensaba, un proveedor, alguien que estaba ahí para resolver sus problemas económicos. No un hermano al que respetaran lo suficiente para decirle la verdad, sino una fuente de ingresos que había que mantener contenta con mentiras. Pero durante esas semanas también pude ver el otro lado de la historia. Armando tenía un trabajo estable, una familia bonita, había salido del ciclo de pobreza en el que habíamos crecido. Carlos también había progresado mucho, era un maestro respetado, tenía una casa propia pequeña pero digna. En cierta forma, mi sacrificio sí había servido para cambiar la vida de la familia, aunque no de la manera que yo había esperado. Pedro tenía razón cuando me decía que este país te atrapa. Después de 10 años en Estados Unidos, regresar a México se sentía extraño. Todo se me hacía más lento, más complicado, menos eficiente. El dinero rendía menos, las oportunidades de trabajo eran muy limitadas, y yo ya me había acostumbrado a un ritmo de vida diferente. Además, me di cuenta de que aunque me hubieran mentido, yo había desarrollado una vida en Estados Unidos. Tenía un trabajo estable, un patrón que me respetaba, habilidades que me permitían ganar dinero digno. Si me quedaba en México, iba a tener que empezar de cero otra vez, y ya no tenía 20 años para hacerlo. Decidí regresar a Estados Unidos, pero con reglas nuevas, con límites claros, con una relación diferente con mi familia. Les dije a mi mamá y a mis hermanos que los perdonaba, que entendía que habían actuado pensando que era lo mejor, pero que las cosas iban a cambiar. De ahora en adelante, les dije, si necesitan mi ayuda, me la van a pedir directamente, con honestidad, explicándome para qué es y por qué la necesitan. No más mentiras, no más engaños, no más manipulación emocional. Y mi prioridad número 1 va a ser construir mi propia vida, mi propio futuro. Mi mamá lloró mucho cuando le dije eso, pero también entendió que era justo. Tienes razón, mijo, me dijo. Me equivoqué al mentirte, me equivoqué al decidir por ti sin consultarte. Si me das otra oportunidad, te prometo que voy a ser honesta contigo. Mis hermanos también se comprometieron a cambiar la relación, a tratarme como hermano y no como proveedor. Antes de regresar a Estados Unidos, tuve una conversación conmigo mismo que cambió mi perspectiva sobre toda mi experiencia. Me di cuenta de que aunque mi familia me había mentido, yo había logrado cosas muy importantes durante esos 10 años. Había sobrevivido al desierto, había aprendido un oficio que me daba de comer, había desarrollado una disciplina y una fortaleza que no tenía antes. También había ayudado a mucha gente sin darme cuenta.
Algunos de los trabajadores jóvenes que habían llegado después que yo me veían como ejemplo, me pedían consejos, aprendían de mi experiencia. Había mandado dinero a mi familia que sí había mejorado sus vidas, aunque no de la forma que yo había planeado. Había demostrado que podía cumplir compromisos difíciles, que podía trabajar bajo presión, que podía sacrificarme por otros. Cuando regresé a Phoenix, Pedro me estaba esperando en el aeropuerto. Durante el camino a casa le conté todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, todas las decisiones que había tomado. Pedro me escuchó con mucha paciencia y cuando terminé de hablar me dijo algo muy sabio. Jorge, me dijo, lo que te pasó es muy doloroso, pero también te puede servir para crecer. Ahora ya sabes que no puedes confiar ciegamente en las personas, ni siquiera en tu familia. Pero también sabes que eres capaz de cosas increíbles cuando te lo propones. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con todo lo que aprendiste? Decidí que iba a usar mi experiencia para construir una vida mejor, pero esta vez para mí. Empecé a ahorrar dinero para mis propios proyectos, para tal vez algún día poner mi propia empresa de techos, para tal vez algún día formar una familia propia. Seguí mandando dinero a mi mamá, pero mucho menos, y solo después de asegurarme de que yo estaba bien primero. También empecé a salir más, a conocer gente, a hacer amigos de verdad. Conocí a una muchacha mexicana que trabajaba en una tienda, empezamos a salir, y por primera vez en muchos años me sentí como una persona completa, no solo como una máquina de hacer dinero. Lo más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el amor verdadero no necesita mentiras para existir. Si mi familia me hubiera dicho desde el principio, Jorge, necesitamos que ayudes a pagar los estudios de tus hermanos, yo los habría ayudado con gusto, pero sabiendo exactamente para qué era mi sacrificio. También aprendí que uno no puede vivir solo para otros, por más que los ame. Yo me perdí 10 años de mi vida tratando de ganarme un amor que ya debería haber tenido por derecho propio, como hijo, sin necesidad de comprarlo con sacrificios. Hoy tengo 42 años. Sigo viviendo en Estados Unidos. Tengo mi propia empresa pequeña de techos. Estoy casado con una mujer maravillosa y tengo una relación honesta con mi familia en México. Los perdoné, pero también aprendí a ponerles límites, a valorarme a mí mismo, a no sacrificar mi felicidad por cumplir las expectativas de otros. Si usted está escuchando esta historia y se siente identificado, si usted también está lejos de su familia sacrificándose por ellos, le quiero dar un consejo. Asegúrese de que realmente valoren su esfuerzo, de que sean honestos con usted, de que lo respeten lo suficiente para decirle la verdad. Y sobre todo no olvide que usted también tiene derecho a ser feliz, a construir su propia vida, a no vivir solo para otros. El amor verdadero no necesita mentiras, no necesita manipulación, no necesita que uno se sacrifique completamente por otros. Si alguien realmente lo ama, va a querer que usted sea feliz, va a ser honesto con usted, va a respetarlo como persona, no solo como proveedor. Y si usted ha vivido algo parecido a lo que yo viví, si también ha sido engañado por su propia familia, si también se ha sentido usado y traicionado, comparta su historia. Hablar de estas cosas nos ayuda a sanar, nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos, de que hay muchas personas que han pasado por experiencias similares. Mi nombre es Jorge Ramírez. Esta ha sido mi historia, y espero que le sirva a alguien para no cometer los mismos errores que yo cometí, o para encontrar fuerzas si está pasando por algo parecido.